Los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia. Con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. 8:35, gracias por continuar conmigo en Presencia Universitaria por la noche. Y bueno, ya tenemos el enlace vía Zoom para compartirnos la colaboración de todos los jueves, Alimentos Conciencia, a la doctora Caro Reséndiz, quien nos viene a platicar un nuevo tema en la noche de este jueves 27 de febrero. Doctora, muy buenas noches. Hola, Alma, buenas noches. Buenas noches a todos en producción, un saludo a la distancia. Muchas gracias a todos los que nos ven a través de los distintos medios, televisión, radio, redes sociales. Gracias por sintonizarnos. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que es bastante controversial, sensible y que ha estado en las redes, en los noticieros últimamente, y es que pues recientemente el panel de controversias del TEMEC ha fallado en contra de México en cuestión de la importación de maíz transgénico hacia nuestro país, y parte de esa decisión, de esa determinación, pues es que México no pudo emitir contundentemente las razones, no pudo demostrar que el maíz transgénico genera daños a la salud, y hubo por ahí algunas otras determinaciones, algunos puntos que permiten pues este fallo, ¿no?, en contra de México. Al final de cuentas, México pierde esta batalla y pues Estados Unidos es libre de hacer sus exportaciones de maíz transgénico hacia nuestro país. Y parte del objetivo de esta colaboración es precisamente pues informar a la población acerca de estos temas pues controversiales, sensibles, y muchas veces pues que podemos caer en desinformación y podemos caer en algunos miedos, en paranoias, etcétera. En este programa hemos hablado de este tema de los transgénicos, sin embargo yo creo que vale la pena retomarlo pues desde este contexto en donde recientemente pues nos informaban acerca de este fallo, y creo que por eso vale la pena retomar el tema de los transgénicos, sobre todo lo que tiene que ver con el maíz transgénico. Y lo primero que me gustaría dejar en claro es que hasta este momento no hay evidencia científica contundente que determine que el consumo de maíz transgénico es dañino para la salud de los consumidores. Eso es lo primero que me gustaría que quedara claro. Por sí mismo, el maíz o cualquier producto transgénico no ocasiona daños a la salud. O sea, si este maíz es inocuo, si no contiene cualquier toxina o cualquier contaminante, pues ese maíz, al ser transgénico, no va a ocasionar ni una alergia, ni daños degenerativos, ni daños de cualquier tipo a la salud de los consumidores. Ese es el primer punto. Incluso en mis clases de biología les comento a los estudiantes que cualquiera de ellos que ubique al menos un artículo científico publicado en alguna revista nacional, internacional, que dictamine que el consumo de estos productos daña la salud de la población, tiene 10, ¿no?, de entrada. Entonces, no hay hasta este momento evidencia contundente del daño a la salud de la población por un alimento transgénico, tal cual, o en sí mismo el transgénico no ocasiona daños a la salud. Eso me gustaría que quedara bastante claro, sobre todo por esta cuestión de que la población escucha la palabra transgénico o transgénesis y lo primero que nos viene a la mente es miedo, temor, suspenso, no sé, una cosa extraña, ¿no?, llegamos a pensar, pero pues justamente programas como este pues ayudan a elucidar un poco qué es lo que está pasando, cómo se producen estos alimentos, cuáles son las características y cuál es la evidencia científica que existe hasta este momento con respecto a ellos, ¿no? Y pues para que quede también un poco más claro, también me gustaría darles la definición de lo que es un transgénico. En el laboratorio lo que se hace es transferir un gen de interés de un organismo a otro. Por eso se llama transgénesis o producto transgénico. Se transfiere
un gen que le va a brindar una característica importante o de relevancia a otro organismo. En este caso, un gen de una bacteria se transfiere a un gen a una planta, que en este caso es el maíz. Y lo único que vamos a lograr con esto es que las plantas, en este caso el maíz, pues tengan una característica que antes no tenían. ¿Cuáles pueden ser esas características importantes? En el caso de la producción de alimentos, pues es que ese maíz sea más resistente, que ese maíz pudiera crecer en condiciones ambientales desfavorables, como la escasez de agua. O sea, en una situación de estrés hídrica, pues ese maíz podría crecer favorablemente, ¿no? En cuestión de escasez por nutrientes también. Entonces, lo que hacen estos genes, pues es brindarles a estas plantas alguna característica deseable, como que puedan crecer en condiciones desfavorables o en presencia de algunas plagas. Esa sería la definición. Y tan es así que no nos debería ocasionar terror o temor o escuchar la palabra transgénico, que les voy a poner un ejemplo pues, de lo más común, ¿no? La producción de insulina. La insulina se produce a través de un proceso de transgénesis. El gen responsable de la producción de insulina en seres humanos se transfirió a bacterias y las bacterias nos ayudan a producir insulina eficientemente en condiciones de laboratorio. Después esa insulina se purifica y se comercializa por todas las farmacéuticas, como ya lo sabemos, y esa insulina pues sirve como tratamiento para pacientes con diabetes, es decir, ha salvado muchas vidas, ¿no? Y el proceso para producir esa insulina es precisamente un proceso de transgénesis. Así que no nos debería dar miedo, y tan es así, pues como tenemos el ejemplo de la producción de insulina, ¿no? Entiendo que este tema es muy sensible, hay todavía por ahí alguna situación controversial en cuanto al tema ambiental, eso también lo entiendo. Esto es un espacio para abordar temas de producción de alimentos, y en ese contexto, pues sí comentarles a la población que el consumo de estos maíces transgénicos pues no se ha visto asociado a algún daño o algún impacto negativo en la salud de los consumidores. Pero esto definitivamente sí puede ser analizado desde varios puntos de vista, desde varias perspectivas. Es un tema sumamente complejo, se puede abordar desde el punto de vista político, social, cultural, ambiental, y obviamente desde el punto de vista de la seguridad y soberanía alimentaria, como se ha venido manejando, ¿no? Así que no es un tema que podamos dejar únicamente a los biotecnólogos o únicamente a las asociaciones civiles o únicamente a las ONGs o a los políticos incluso, ¿no? Porque desafortunadamente estas ideologías que traen los políticos están medio extrañas, y tan es así que he visto por ahí en algunas entrevistas que hay comentarios sumamente desafortunados y que tienen que ver con esta cuestión de los productos transgénicos, ¿no? Y ahí se evidencia, pues, que los políticos no tienen ni la más remota idea de qué es un transgénico, de cómo se produce y cuáles son sus implicaciones a la salud y al medio ambiente. Así que no deberíamos dejar esto en manos únicamente de los políticos. Por ahí algunos ejemplos desafortunados en donde incluso la presidenta Claudia Sheinbaum en sus mañaneras hizo un comentario, desde mi punto de vista particular, sumamente desafortunado. Es una doctora, es una científica, yo creo que no debería tratar a la ligera estos temas. Hizo un comentario con respecto a la producción de los transgénicos y cómo se les inyectan cosas, y yo creo que no tiene la más remota idea de cómo se hace esto en un laboratorio. No es de esa manera, yo creo que no debería generar este miedo en la población. Otro comentario desafortunado también que acabo de escuchar es de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcenas, que también es sumamente desafortunado, y hace un comentario algo con respecto a que los asnos son transgénicos de los caballos y demás cosas que definitivamente no tienen nada que ver. Se nota que no saben del tema, y yo creo que eso es algo para analizar, y por qué no deberíamos dejar esto en manos de políticos con estas ideologías medio extrañas. No es un tema, creo yo, que debería tratarse desde el punto de vista ideológico, sino más bien
pues con evidencia científica, ¿no? De lo que está sucediendo a nivel de seguridad alimentaria y a nivel de ambiental, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con estos genes, con estos transgenes que se están liberando al medio ambiente? Desde luego, hay muchísimas aristas desde donde podemos analizar esto, pero como sociedad, pues no podemos dejar que solo estas ideologías o los políticos tomen las decisiones, porque muchas veces no son ellos los que están totalmente relacionados con el tema, no son los expertos definitivamente, y estos comentarios tan desafortunados son la evidencia de que no tienen ni idea de cómo funciona esta cuestión. Así que, pues bueno, si tuvieran alguna duda al respecto o quisieran que ahondáramos más en estos temas o en algún tema en particular, pues les dejo mi correo electrónico, carolina.resendiz@uacu. Estamos @uacu.mx, estamos a sus órdenes. Mucho gusto en saludarte, Almita. Un saludo para todos en el estudio. Doctora, muchas gracias por su colaboración de todos los jueves. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Vamos con más.